Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Primera de Corintios 15, que es el capítulo clave en donde se habla claramente sobre la resurrección. Toda la doctrina de la resurrección está esbozada por el apóstol Pablo en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Si usted quiere leer sobre la resurrección, léase todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Desde luego hay otros textos más que apoyan esa doctrina, como está en Romanos y en otros, en los mismos evangelios. Pero hoy vamos a centrarnos básicamente en la resurrección de Jesús como un hecho de la historia. Es importante no solamente hablar de la resurrección de Cristo, no solamente desde el punto de vista teológico, sino que también fue un hecho de la historia, y no un hecho común y corriente, sino que podríamos decir el hecho más majestuoso de la historia. Tanto así que la historia se partió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Pero no antes del Cristo muerto, sino antes de un Cristo que murió y resucitó, y después de un Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Amén. Y vámonos para Primera de Corintios 15, versículo 3 al 4, y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Después leemos el versículo 14 y 19. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Versículo 14 al 19, ¿qué dice? Dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Dios eterno, te doy gracias por esta mañana. Creo que tu palabra es la verdad. Creo que tu presencia está en medio de nosotros porque tú has derramado tu espíritu y tu iglesia es depositaria de él en los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque es por tu resurrección que nosotros podemos dar testimonio de una vida nueva, de un nuevo nacimiento. Podemos decir: uno era yo antes de Cristo y otro soy yo ahora que te tengo a ti. Gracias, Señor Dios, porque tenemos tu espíritu que nos redarguye de pecado, justicia y juicio, y que nos levanta y nos fortalece, que nos da las fuerzas del búfalo y que nos permite vivir día a día una vida de esperanza, Señor. Así las cosas se tornen difíciles para nosotros a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque si tú no hubieras resucitado, vana sería nuestra fe, Señor. Y gracias por la esperanza, bienaventurado, y la seguridad de saber que tú estás vivo en nosotros, que tú vendrás por segunda vez y que todos nosotros resucitaremos contigo, así como tú resucitaste como las primicias de la resurrección, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, honra y gloria a ti, Señor. Y permítenos poner en práctica esta evidencia, Señor, a través de nuestra vida, para poder gozar de todos los privilegios de las bendiciones que tenemos a través de Cristo por medio de tu Espíritu. Amén y
Amén. Vámonos para el capítulo 27, versículo 57 al 66. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiría la iglesia cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, no existirían Biblias en medio de nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, los primeros discípulos no hubieran entregado su vida en el Coliseo romano por Él, y algunos hubieran sido crucificados, unos boca abajo, otros les cortaron la cabeza. Si Cristo no hubiera sido resucitado, ninguno de nosotros podríamos dar testimonio de nuestra fe. Damos hoy testimonio, estamos animados, somos consolados por Él. Algunos han sido sanados, restaurados en su matrimonio, restaurados en su relación con sus hijos, restaurados en sus vidas, en sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque creemos en un Cristo resucitado. Amén. Diga, yo creo en un Cristo resucitado. Si se te ha ido la esperanza, pues porque has perdido la visión de tu vida, porque estás desanimado, porque los problemas te tienen arrinconado, yo te pido que hoy tú recuerdes que tú crees en un Cristo resucitado. Amén. Que vino para darte vida y vida en abundancia. Nada hay imposible para Dios. Diga, nada hay imposible para Dios. Diga, el que cree todo le es posible. Dígale por favor. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que venció la muerte. Amén. En un Dios que venció la muerte. Nadie ha vencido la muerte. Cristo venció la muerte y nos entregó vida eterna en Él. Y si usted y yo pecamos, el Señor dice que confesemos nuestros pecados ante Él. Ya no es como antes, la paga del pecado era la muerte. Ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. ¿Lo cree o no lo cree? Yo lo creo y por eso estoy aquí. Mateo 27, versículo 57 al 66. Mateo 27, 57 al 66. Leámoslo todos juntos. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Hoy quiero hablarles de varios tópicos relacionados con la muerte de Cristo. Y antes de mirar los 3 tópicos que vamos a desarrollar hoy, es que ustedes se guarden algo en el corazón. La verdad no necesita ser demostrada. Digan amén. La verdad no necesita ser defendida. Digan amén. La verdad se defiende por sí misma.
¿Y qué dice Juan capítulo 8, versículo 32, en palabras de Jesucristo, la verdad misma hecha hombre? ¿Qué dice? Conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Diga, Jesucristo es la verdad. Diga, su palabra es la verdad. Y las obras y los hechos de Jesús en la vida de cada creyente es la evidencia de esa verdad que nos trae libertad y nos motiva a creer. Amén. Hay cosas que son verdad y que tal vez en algún momento nosotros hemos dudado de que sean verdad, pero no dejan de ser verdad así nosotros lo creamos o no lo creamos. Siguen siendo verdad. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Cuando se habla del concepto de justicia, nosotros vivimos en un país y en una sociedad en donde todo el mundo es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? ¿Ustedes creen que eso es bíblico? Digan sí o digan no. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la Biblia nos enseña que todo el mundo es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Amén. Diga, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Jesucristo fue juzgado por algún delito? No. Y después de haber muerto en la cruz, si usted va y mira la película El Resucitado, a propósito que está en cartelera, sería bueno que no se la perdieran antes de que la quitaran. Finalmente muere Jesús y muchos se dan golpes de pecho manifestando, matamos a un hombre inocente. ¿Cuántas veces nosotros con nuestros labios proferimos palabras o tenemos actitudes, albergamos pensamientos en nuestra mente que son contrarios a la verdad que trae libertad? Y nos quedamos callados en vez de confrontar esa verdad. Cuando la Biblia dice que si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él y corrobora finalmente si lo que estás pensando o lo que otros te han dicho es verdad o no es verdad. Amén. La Biblia dice que con la medida que midamos a otros, nosotros mismos también vamos a ser medidos. Y dice entonces, la resurrección, tanto si nos referimos a la de Jesús como a la del resto de la humanidad, es un tema humano límite. O sea, una cosa es yo pensar en el concepto de la resurrección como un acto de fe, y otra cosa es realmente hablar de un poder que devuelve de la muerte a la vida, después de haber muerto una persona. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo voy a un cementerio y veo las lápidas del cementerio y pienso en la resurrección, puedo decir, es la única esperanza que nos queda. Y es la seguridad de la esperanza de yo saber y recibir consuelo del Señor, de que algún día me voy a encontrar con esos seres queridos, gracias a esa esperanza bienaventurada en la cual nosotros creemos todos aquellos que profesamos una fe en Jesucristo. Nada digno de probarse puede ser probado ni desprobado, dice Miguel de Unamuno. Si la resurrección de Jesús pudiera demostrarse como pretende la apologética tradicional, ¿de qué nos serviría la fe? No es un acto demostrado científicamente, pero es un acto demostrado experiencialmente. Porque algunos se tomaron la molestia de investigar acerca de la veracidad de la resurrección de Cristo. ¿Y saben qué fue lo que más peso tuvo en esa investigación? La transformación que tuvieron los discípulos en la experiencia de haber visto la muerte de Cristo
y haber gozado de su resurrección. Y poder experimentar el poder del Dios resucitado en cada corazón. Y vamos a ver el punto número 1, el núcleo de la fe. Primera de Corintios 15, 14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Por qué existen las iglesias cristianas? ¿Por qué existen las iglesias? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué los discípulos dieron su vida en el Coliseo romano? Y algunos inclusive fueron perseguidos, les cortaron la cabeza, los crucificaron, algunos los crucificaron boca abajo. ¿Por qué? Por el fuego de un Dios resucitado. Porque hoy en día muchos misioneros en Corea del Norte, en Oriente Medio y en lugares no alcanzados van a predicar a Cristo e inclusive a exponer su vida, a exponer la vida de sus familias. ¿Por qué? Por el fuego de un Cristo resucitado. Amén. Porque no hay amor más grande. Y cuando usted y yo tenemos experiencia con ese amor verdadero, nada puede apagar esa llama del amor de Dios en nuestro corazón. Amén. E inclusive estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Amén, iglesia. Y vamos a ver el punto número 1. La resurrección es un milagro. Digan amén, diga, la resurrección es un milagro. Entonces, ¿cuál es nuestra posición con respecto a los milagros? Muchas personas no creen en los milagros porque consideran que la naturaleza se rige por unas leyes que no pueden ser violadas. Aquello que es probable mediante el método científico es lo único que es creíble. Pero aún la ciencia misma ha entendido que hay fuerzas que aún el hombre no ha descubierto, que son un misterio. Y como lo dijo un filósofo, no recuerdo el nombre en este momento, me acuerdo de la frase, pero no me acuerdo el nombre, creo que es Blaise Pascal, dice que la razón tiene razones que aún el hombre no conoce. Hay razones que aún el hombre no conoce. ¿Y qué es un milagro? Es cuando una ley superior vence una ley inferior. Amén. Entonces diga conmigo, la resurrección es un milagro. Entonces, cuando usted y yo creemos en Jesús y venimos motivados a una iglesia cristiana para que Dios haga un milagro, quiero que usted entienda una cosa: no hay milagro más grande en la vida de un creyente que el perdón de sus pecados y la transformación de una nueva vida. No hay milagro más grande que la salvación. Amén. Y es algo que usted no lo puede explicar mediante un método científico probado en un laboratorio. Pero usted puede decir: Cristo cambió mi vida. Un día un pastor fue a un colegio y estaban haciendo un debate sobre la creencia o la no creencia de Dios. Y estaban los jóvenes muy inquietos, porque yo no sé qué está pasando, pero el joven de hoy está siendo formado intelectualmente para no creer en Dios y para negar a Dios. O inclusive aquellos que dicen, bueno, la complejidad, o finalmente hay algo que hay detrás de todo aquello. Entonces dicen, sí, pero el hombre racional no tiene la capacidad de creer en Dios porque Dios es muy grande. Lo que defiende el agnosticismo. Y un día un pastor estaba en un colegio hablando, un pastor científico, estaba hablando allí, participando de este debate. Y finalmente había un joven que era el que más refutaba el hecho
de la existencia de Dios. Ese joven estaba tal vez en búsqueda de la verdad. Y él no estaba en búsqueda de la verdad. Estaba equivocado. La verdad estaba en búsqueda de él y él no se había dado cuenta. Y finalmente termina el debate y el pastor le dice: ¿sabes una cosa? Yo no te puedo probar científicamente la existencia de Dios, pero yo te voy a pedir algo. Si te atreves, tú que eres un joven atrevido, ponte de rodillas, repite una oración conmigo y te voy a probar la existencia de Dios. Y el joven, de manera jocosa, se puso de rodillas, repitió la oración y el Señor lo quebrantó. Dios es real. Amén. Diga conmigo: Dios es real. Dios es real. La resurrección es un milagro. Y yo soy producto, y usted es producto de ese milagro. Segundo, no puede probarse científicamente. No puede probarse científicamente, pero los hechos históricos evidencian el hecho de que Dios murió y Él resucitó. Tercero, diferencia entre hecho y fábula. Vámonos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 y lo vamos a leer todos juntos. 2 de Pedro 1, 16. Segunda de Pedro 1:16 dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder. Leámoslo, por favor, yo los espero. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo todos juntos en el versículo 16. Segunda de Pedro 1:16. Chévere que todos lo leamos. Segunda de Pedro 1:16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Los discípulos no estaban siguiendo una fábula, estaban siguiendo algo que ellos mismos habían visto. Decir que la resurrección de Cristo solamente fue una confusión en las mentes de sus discípulos, ya que no soportaban la idea de que hubiera muerto, es desconocer que aquellos hombres distinguían perfectamente entre los hechos reales y las fábulas artificiosas. Hay películas que usted y yo nos montamos en la mente, pero hay cosas que son verdaderas. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? No podemos creer todo lo que pensamos. Debemos elegir pensar lo que creemos. No hay peor tormenta que aquella que usted y yo nos montamos en nuestra propia mente. ¿Y es verdad? No es verdad. ¿Qué es verdad? Lo que Dios dice. Amén. Diga, es verdad lo que Dios dice. Cuarto punto, testigos del singular acontecimiento. Las versiones de la resurrección que da el Nuevo Testamento ya circulaban cuando todavía vivían los contemporáneos de Jesús. Estas personas pudieron confirmar o negar la veracidad de lo que predicaban los apóstoles. Los evangelistas fueron testigos directos de la resurrección, o bien relataron aquello que testigos oculares les habían contado. Los apóstoles defendieron el evangelio apelando al común conocimiento del hecho de la resurrección de su maestro. Hechos 4:33 dice: y gozaban de gran simpatía entre el pueblo. ¿Cómo podían gozar de gran simpatía entre el pueblo si la resurrección no hubiera sido un suceso verdadero? Si mintieran deliberadamente, ¿acaso la gente que conocía la verdad lo habría tolerado? Después de que Jesucristo resucitó y estos hombres
predicaban la resurrección, nadie se atrevía a negar de que eso había sido cierto o no. Y vamos a ver el segundo tópico de la predicación, el testimonio de la Escritura. Ya vimos el primero, el núcleo de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Segundo, el testimonio de la Escritura. La Escritura primero nos habla de un sello romano roto. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Qué le dijeron a Pilato? Ese farsante dijo que al tercer día iba a resucitar. No sea que los discípulos se roben el cuerpo y después armen toda una doctrina al respecto. ¿Y qué hizo Poncio Pilato? ¿Saben cuántos soldados fueron a sellar la piedra? Entre 4 y 16 soldados. Soldados romanos. Yo no creo que los soldados que custodiaban la tumba de Jesús fueran cualquier soldado. Yo me imagino que Pilato, para asegurar el hecho de que no se robaran el cuerpo de Jesús, tuvo que haber escogido los más aguerridos, tal vez los de su guardia personal. ¿Saben qué pasaba si alguien violaba un sello que el gobierno romano había puesto? ¿Saben qué hacían? El sello que Roma ponía sobre algo y era violado, era un delito. Y la persona que violaba ese sello era crucificado boca abajo. Y dice la Escritura que el sello fue violado. Pero no violado por ningún hombre, sino que algo tuvo que haber pasado. Segundo, una tumba vacía. José de Arimatea dona su tumba para que Jesucristo sea enterrado en ese lugar. Pero vaya detalle trascendental, la tumba donde enterraron al Salvador está vacía. Una tumba vacía. Como bien lo hemos dicho nosotros en la iglesia, y ustedes tal vez lo han leído en algunos documentos, la tumba de algunos líderes religiosos que terminan convirtiéndose en lugares de peregrinación para religiones falsas, donde van y rezan a unos huesos, a unas reliquias, a unas fotos, a unos objetos personales. Y ahí las tumbas de esos líderes religiosos existen. Y hay restos allí. La única tumba que está vacía es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, si usted algún día tiene la oportunidad de visitar Tierra Santa, ¿saben qué dice dentro de la tumba de Jesús? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, Él resucitó. Amén. Gracias a Dios por esa tumba vacía. Tercero, la gran piedra circular fue quitada. ¿Saben cuánto pesaba una piedra circular que cubría una tumba? ¿Saben cuánto pesaba? 2 toneladas. Esa piedra era una piedra circular y la piedra fue quitada. Algo tuvo que haber pasado, ¿cierto? Una mortaja intacta. Cuando Jesucristo fue metido en la tumba, pusieron un manto, era un manto de más de 4 metros, donde lo acostaron y después pusieron encima, le pusieron especias. ¿Cuánto pesaba esa mortaja? ¿Saben cuánto pesaba esa mortaja con las especias? Pesaba 40 kilos. La tumba está vacía, la mortaja está intacta, como si el muerto estuviera allí, pero Jesús ya no estaba.
Algunos en la tradición, hay algo en la tradición que se llama el manto de Turín, que fue encontrado por allá después del año 1500. Y se dice que probablemente haya sido la mortaja de Jesús, y han hecho investigaciones al respecto. No se sabe a ciencia cierta si es finalmente la mortaja de Jesús. Pero el tema se acerca un poco por lo que se evidencia allí. Pero eso no es lo importante son los hechos. Quinto, apariciones del resucitado. Y vámonos para Mateo 28, versículo 8 al 10. Vamos a leerlo todos, por favor. Mateo 28, versículo 8 al 10. Hay un líder en la iglesia de España que se llama Joan, que es el líder de Ujieres. Y él tiene 2 hijos, pero hay uno de ellos que es particularmente especial. Como ustedes bien saben, en España es un país, aunque la gente no es muy devota, pero todavía se respetan mucho las fiestas tradicionales y tiene mucha influencia del catolicismo. Un día él vio una procesión y se paró en el balcón y dijo: Él no está muerto, Él ya resucitó. Y la gente era aterrada y lo miraba y decía: Él no está muerto, Él ya resucitó. Él ya está muerto, Él ya resucitó. Un niño de aproximadamente 8 años. Los papás tuvieron dificultades en el colegio porque había un Cristo en el salón de clase y él tenía un conflicto con ese Cristo, y él siempre le decía a sus compañeros: ese Cristo no es verdad. Y los amiguitos pues se burlaban de él, inclusive hasta bullying le han hecho por eso. Y los maestros un día llamaron a los papás y le contaron lo que decía ese niño. Y los papás decían: sí, es que nosotros somos cristianos. Y tuvieron que quitar el Cristo de allí. ¿Por qué? Porque Él no está muerto, Él está vivo. Imagínense lo que había podido pasar en el corazón de ese niño que tenía la experiencia de un Cristo vivo. Ver a un Cristo muerto en una cruz. Pero hoy en día, muchos de nosotros en algunas circunstancias vivimos la vida como si Cristo estuviera muerto. Como si nosotros le estuviéramos orando a un Cristo muerto que no puede solucionar nuestros problemas. Y lo peor de todo es que lo creemos. Pero Él no está muerto, Él está vivo. Y lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Diga: para Dios no hay nada imposible. Mateo 28, versículo 8 al 10. Dice: no tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Versículo 8. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. ¿Por qué sería que las primeras en ver a Jesús resucitado fueron las mujeres? ¿Sabe una cosa? La creencia judía, no voy a burlarme de las mujeres, no. La creencia judía, mire, la creencia judía, la mujer era como una ciudadana de segunda categoría.
Y cualquier cosa que una mujer dijera no tenía credibilidad siempre y cuando un hombre corroborara lo que ella decía. Terrible. Gracias a Dios las cosas han cambiado. Jesús se le aparece a las mujeres. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que en un ámbito familiar las mujeres son las primeras que se acercan a Dios? ¿Usted se ha fijado en eso? Los hombres somos más racionales, la mujer es más sensible. ¿Por qué sería que Jesús se le apareció primero a las mujeres? No para que todo el mundo se diera cuenta, porque ellas tienen mucho más facilidad de expresar las cosas. ¿Por qué será? Eso tiene un significado espiritual muy profundo. ¿Por qué será que cuando hablamos de orar, las mujeres son las primeras y los hombres somos más reacios? ¿Por qué será que cuando tenemos un problema familiar, las mujeres asumen un compromiso más serio que los hombres? Y Jesús se aparece primero a las mujeres. Si lo miramos desde el punto de vista del menosprecio, la Biblia dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que no es. Pero en este caso, y en los tiempos de hoy, no es así. Primera de Corintios 15, 3 al 8, yo lo voy a leer. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y se le apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos aquellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Ustedes por qué creen que el apóstol Pablo siguió a Jesús? Porque aquel que había sido perseguidor terminó siendo perseguido. ¿Y saben qué fue lo que alcanzó a Pablo y lo transformó en el creador de la civilización cristiana occidental y finalmente a morir en el exilio y a entregar su vida por Jesucristo? Que siendo él un hombre que tenía a sus espaldas y en su conciencia la muerte de Esteban, fue alcanzado por el amor de Dios, del Cristo resucitado, que lo transformó en un hombre perseguidor a ser perseguido por Jesucristo y a ser alcanzado por el amor de Dios. Y por último, la fe de los cristianos. También la fe de los creyentes a través de la historia es un claro testimonio de la resurrección de Jesús. La fe que nos hace disimular el dolor, la que nos permite sonreír en medio del sufrimiento, la que nos da fuerza para vivir en medio de los problemas y de la adversidad. Desde esta perspectiva, el creyente está inmunizado frente a la muerte, pues ha aprendido a paladear con tranquilidad el sabor de la resurrección. A veces los cristianos pensamos en la existencia después de la muerte como en algo lejano que ocurrirá en el futuro.
en el día postrero, cuando Dios resucite a su pueblo. Y es verdad. Pero en este mundo hay personas que viven ya disfrutando de la resurrección. Se puede experimentar cada día sin necesidad de esperar la muerte, porque la resurrección es vivir más la vida disfrutando plenamente de ella. La iglesia se desarrolla porque la iglesia saborea la resurrección. También cuando compartimos problemas, nos consolamos y nos ayudamos mutuamente. Estamos participando de la resurrección. La resurrección que logró Cristo al vencer definitivamente la muerte es como un fuego que corre por la sangre de la humanidad. Un fuego que nada ni nadie puede apagar. El mismo texto en Hechos dice: aquellos que trastornan al mundo. En la época de los primeros apóstoles, en donde la gente era sacrificada al fuego de la hoguera, muchos muertos en el circo romano, muchos les cortaban la cabeza y otros inclusive les era obligado maldecir a Dios, o si no, eran matados ellos y toda su familia. Pero entre más cristianos morían, más se multiplicaba el cristianismo. Y la sangre de los mártires se convertía en abono para el evangelio. ¿Por qué? Porque nadie puede parar la fe de un Dios vivo. Y quiero que miremos el último pasaje en Romanos 6. ¿Tenemos el último pasaje allí? ¿Cuál es? ¿13? 13, 12 al 14, perdón. (13, 12 al 14). La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vestirse del Señor Jesucristo es levantarse cada mañana dispuesto a vivir y no a vegetar. Mirarse en el espejo y preguntarse: ¿qué voy a hacer hoy? ¿En qué voy a invertir mi tiempo? ¿Cuál es el verdadero sentido de mi vida en este mundo? ¿Y a quién voy a hacer feliz? Cuando Jesús resucitó, no lo hizo para lucir su cuerpo o presumir de lo que podía hacer con su nueva corporeidad inmaterial, sino para ayudar a los suyos que lo estaban pasando mal, atrapados por el miedo a la muerte, anunciarle la vida y a la vez dar vida a la humanidad. De la misma manera, para ingresar en esta singularidad, asociación de vivificados, solo hay que sumergirse en el río de la esperanza cristiana y, como consecuencia de ello, salir de él chorreando amor a los demás. Pablo resume así la esperanza del cristiano. Romanos 6, versículo 8 al 11, y vamos a leerlo, por favor. Siguiente diapositiva. ¿No está? Al final. ¿Qué dice? Romanos 8, versículo 6 en adelante. Perdón, Romanos 6, del 8 en adelante. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice: ahora bien, si
si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Versículo siguiente. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.